Esposa embarazada engañó con el pastor. Tengo 29 años y soy un hombre casado con Silvia, de 27 años, desde hace 2 años. Crecí en una pequeña ciudad donde todos se conocían y la mayoría de las personas asistían a la misma iglesia local. Nos mudamos a esta ciudad cuando tenía 10 años y asistimos a la misma iglesia de los padres de Silvia y fuimos criados allí. Hace unos años, me gradué de la universidad y decidí regresar a la ciudad donde crecí. Ya estaba acostumbrado a la calma, la tranquilidad y la vida sencilla allí, y fue cuando Silvia y yo comenzamos a salir. Estaba enamorado de ella desde hace años y finalmente llegó la oportunidad. Estábamos muy enamorados y nos casamos después de salir durante 1 año. La iglesia y nuestros padres se alegraron cuando Silvia y yo nos casamos e incluso contribuyeron a nuestra pequeña boda. Ahora, la cosa es que yo quería llegar más lejos antes de nuestro matrimonio. Ella insistió en que esperáramos hasta nuestra noche de bodas, y después de que todas mis persuasiones fallaron, estuve de acuerdo. A diferencia de mí, que ya no estaba tan comprometido con la iglesia, Silvia seguía totalmente dedicada y literalmente participaba en todos los cultos, reuniones y todo lo que la iglesia hacía. Incluso formaba parte del equipo de evangelización y todos los fines de semana salía con un grupo de la iglesia para orar y predicar a las personas. Mientras salíamos, solo nos podíamos besar, y ella nunca estuvo de acuerdo en pasar la noche en mi casa. Decía que se estaba guardando para mí y que también iba en contra de la voluntad de Dios que hiciéramos esto antes del matrimonio. Durante el tiempo que esperé a Silvia, nunca hicimos el amor hasta después de casarnos. Pensé que ella era virgen. Nunca me dijo que no lo fuera, así que asumí que lo era. Fue en la noche de nuestra boda cuando descubrí que no era virgen. Lo había hecho con sus novios anteriores, pero decidió detenerse y comenzar una nueva historia. Me llevó tiempo superar la decepción e intenté no dejar que eso arruinara nuestro nuevo matrimonio. Además de descubrir que había estado con otros hombres en su pasado, lo cual no me había contado antes. Si se trataba de un novio, ella era respetuosa y me trataba bien. También tenía una energía calmante y acogedora y era muy amable tanto con las personas que conocía como con los extraños. Yo trabajaba como conductor en una empresa de transporte, mientras que Silvia decidió ser una ama de casa para tener tiempo suficiente para hacer la obra de Dios. Aunque mi salario era bajo, estaba tratando de mantener las cosas en orden. Además de mi salario, Silvia recibía una ayuda de la iglesia por su trabajo social. Usaba ese dinero para cubrir sus necesidades. Después del matrimonio, esperaba que el compromiso de Silvia con la iglesia disminuyera para que pudiéramos concentrarnos más en construir nuestra familia juntos. Ni siquiera me importaba que se quedara en casa y no hiciera nada. Esperaba pasar mucho tiempo juntos, pero eso no sucedió. Iba a la iglesia casi todos los días, y si no iba a ayudar durante la semana, estaba yendo a una reunión, evangelización o algo relacionado con la iglesia. La mayoría de las veces, llegábamos al punto en que ni siquiera podíamos pasar tiempo juntos porque ella iba a la iglesia casi todas las noches. Cuando llegaba a casa por la noche, solo comía y se iba a la cama. Los fines de semana, Silvia salía de casa por la mañana para sus reuniones, eventos benéficos o algo más, y regresaba por la tarde, solo para salir de nuevo y regresar por la noche. Me quejé de que estaba excesivamente comprometida con la iglesia y no pasaba tiempo conmigo, pero cada vez que lo hacía, me decía que debería haber sabido en lo que me estaba metiendo cuando la pedí en matrimonio. Esa siempre fue su respuesta, y se iba de casa cada vez que lo decía. Mis quejas a menudo resultaban en peleas, y como resultado, ella pasaba 2 o 3 días sin hablarme. Meses antes de casarnos, hablamos de tener hijos y planeamos tener al menos un hijo 1 año después del matrimonio. Como no estábamos tan cerca mientras salíamos, queríamos usar el primer año para conocernos mejor, y hasta ahora eso no ha funcionado. En el espacio de 1 año, Silvia se ha convertido en una persona muy diferente. No era la Silvia que conocía mientras salíamos, y no anticipé que el matrimonio sería como lo es. No es que tuviéramos muchos problemas, nuestro único problema era su compromiso constante con la iglesia y cómo esto se entrometía en nuestro matrimonio. No importaba cuánto me quejara, ella nunca escuchaba.
Debido a la naturaleza de mi trabajo, no podía unirme a ella para los servicios de mitad de semana y otras reuniones. Incluso si estaba libre, prefería hacer otras cosas con mi tiempo. Cada vez que me quejaba, ella hacía parecer que yo era el diablo en persona y que estaba tratando de alejarla de Dios, pero no era eso, solo intentaba decirle que redujera sus actividades y encontrara tiempo para nosotros. Después de un año sin tener hijos, decidí hablar con ella, pero ella no parecía interesada. Me dijo descaradamente que estaba ocupada haciendo la obra del Señor y que en lugar de apoyarla, yo estaba preocupado por tener hijos. Estaba cansado de sus hábitos en este punto, así que la denuncié a sus padres. Les conté todo lo que Silvia estaba haciendo, cómo me descuidaba, la casa y sus responsabilidades como esposa. Cuando sus padres escucharon esto, quedaron sorprendidos por la forma en que Silvia había actuado. Pocos días después de que les hablara a sus padres, Silvia me confrontó. Estaba tan furiosa que incluso me insultó y me llamó nombres porque la denuncié a sus padres. Mientras comparto esta historia, me arrepiento de no haberme ido desde el momento en que comenzaron sus cambios y negligencias. Lo pensé varias veces, pero porque la amaba, fingí no escuchar todo su abuso, ignoré su negligencia y seguí insistiendo en que las cosas funcionaran entre nosotros, a pesar de la actitud cambiante de Silvia y de que me descuidara para hacer la obra del Señor, como ella alegaba. Todavía la amaba y la trataba con amor. Realizaba la mayoría de las tareas de limpieza porque ella apenas estaba en casa para cuidar de la casa. Cocinaba, lavaba la ropa, hacía las compras y me ocupaba de otras tareas relacionadas con el hogar. Así continuamos durante otro año, pero ella quedó embarazada al final del segundo año. Me alegré mucho cuando Silvia anunció que estaba embarazada. Sabía que a medida que avanzara su embarazo, reduciría su asistencia a la iglesia, lo que fue exactamente lo que ocurrió. Al principio de su embarazo, todavía estaba muy activa y seguía yendo a la iglesia, pero a partir del segundo trimestre, comenzó a quedarse en casa. Una de las razones por las que Silvia ya no podía asistir regularmente a la iglesia era porque su embarazo tenía algunas complicaciones y el médico le aconsejó que no hiciera nada estresante. Cuando Silvia dejó de asistir a las actividades de la iglesia, los miembros de la iglesia comenzaron a visitarla en casa. Algunos días venían en grupo, y en otros, algunas personas la visitaban individualmente. Casi todas las veces que venían a ver a Silvia, traían regalos, frutas y otras cosas para satisfacer sus antojos. No me sorprendió este gesto de amor y preocupación, porque Silvia estaba tan dedicada a la iglesia. La mayoría de las familias la conocían desde que era niña y la trataban como a una hija. Además de los miembros de la iglesia que nos visitaban regularmente, otra persona que venía a mi casa cada semana era nuestro pastor de la iglesia. Siempre era él quien traía frutas y cosas para Silvia. Siempre que venía nuestro pastor de la iglesia, notaba que Silvia siempre tenía un brillo y una emoción en su rostro, pero no veía nada malo en eso. A menudo regresaba del trabajo por la noche y encontraba su automóvil estacionado en nuestro garaje, y en ocasiones lo dejaba en casa para comprar algo o atender algo afuera. Pensé que no había nada de qué preocuparse, porque él era nuestro pastor y Silvia nunca haría algo con el que no agradara a Dios. Durante semanas, nuestro pastor siguió apareciendo en nuestra casa y trayendo cosas para Silvia. Yo seguía trabajando como conductor en la empresa de transporte y tenía un trabajo extra por las noches. Con el embarazo de Silvia, muchas cosas tuvieron que cambiar en casa, y las demandas aumentaron. Tuve que ser muy solidario y hacer todo lo que ella pedía. Hubo algunas noches en las que ni siquiera podía dormir bien por su culpa. Todo esto me afectó mucho, pero tenía que hacerlo todo porque ella necesitaba descansar lo suficiente. Los días en que nuestro pastor venía a visitar a Silvia, una de las cosas que me llamaba la atención era la cantidad de dinero que normalmente le daba. Cuando esto sucedió por primera vez, pensé que estaba siendo generoso, pero cuando se repitió, comencé a cuestionar a Silvia. No me parecía correcto que su pastor le diera tanto dinero cada semana. Cuando le pregunté a Silvia, ella dijo que estaba haciendo una tormenta en un vaso de agua y que su pastor solo la estaba ayudando, como ayudaría a cualquier otra persona. Pero después de varias discusiones, ella me dijo que dejaría de recibir dinero de él.
Quería creer en ella acerca de que su pastor la ayudaba como ayudaría a otras personas, pero una parte de mí me decía que algo no estaba bien. Mientras nuestro pastor continuaba visitándola, comencé a sentirme incómodo con la situación. Ellos estaban volviéndose más cercanos, y yo sabía que había algunas cosas que no discutían en mi presencia. Recuerdo una vez que nuestro pastor la visitó por la tarde, y ofrecí hacerle un jugo fresco. Los dejé a los dos en la sala de estar, y en el camino de vuelta desde la cocina, logré escucharlos susurrando sobre algo en el pasillo. Pero en cuanto entré en la sala de estar, fingieron estar conversando en sus voces normales. Otra vez, regresé a casa del trabajo, y en cuanto entré en casa, nuestro pastor salió. Me sentí incómodo, y mis instintos me decían que algo estaba mal. Silvia se comportó de manera diferente esa noche después de que nuestro pastor se fue, incluso confirmando mis sospechas. Pensé que podría superar fácilmente las sospechas, pero cada vez que veía a Silvia o al pastor juntos, las sospechas regresaban. Además, debido a que me quejé sobre la cantidad de dinero que ella recibía de nuestro pastor, dejó de contármelo y comenzó a ocultarlo. No habría sabido que seguía recibiendo dinero del pastor si no hubiera limpiado un día uno de los cajones de su ropa y encontrado un montón de dinero. Me sorprendió y también me decepcionó que me hubiera hecho creer que había dejado de recibir dinero del pastor. Inicialmente, quería confrontarla sobre el dinero, pero sabía que eso perjudicaría mis posibilidades de descubrir lo que estaba sucediendo entre ellos. Había sido testigo de nuestro pastor orando por ella y por el bebé muchas veces, y ella afirmaba que eso era principalmente por lo que él venía a nuestra casa, pero esa razón aún no me convencía. Entonces, para descubrir lo que estaba sucediendo, decidí comprar esas pequeñas cámaras que se pueden configurar fácilmente en tu casa sin ser detectado. Las coloqué en posiciones estratégicas en nuestra sala de estar para que pudieran cubrir todos los ángulos. También coloqué dos en nuestro dormitorio, una en la cocina y otra en el baño. En este punto, sospechaba fuertemente que nuestro pastor estaba robando dinero de la iglesia y dándoselo a Silvia para que lo guardara. Creía que esa era la única razón por la que nuestro pastor le daba tanto dinero cada semana. Pero estaba a punto de llevarme una gran sorpresa. El pastor apareció en casa 2 días después de la instalación de las cámaras. Sabía que vendría a la casa de ella ese día, así que salí del trabajo más temprano y estacioné cerca de mi casa. Mi intención era confrontarlos después de ver y escuchar todo, pero lo que vi cambió el rumbo de todo lo que sucedió después. Entonces, estaba en mi coche viendo las imágenes de mi casa en mi celular. Vi al pastor entrar a mi casa, y después de confirmar con Silvia que yo no estaba, comenzó a desabotonarse la camisa. Por otro lado, Silvia solo vestía una bata rosa sin nada debajo. Se quitó la bata y expuso todo su cuerpo al pastor. Mi corazón dio un vuelco mientras miraba las imágenes porque sabía lo que pasaría después. No podía creer lo que veía, estaba más allá de lo que esperaba. Admito que no estaba seguro de qué hacer, pero cuando la vio entregándose a él, se volvió loco. Ni siquiera recuerdo haberme bajado de mi auto y haber corrido hacia mi casa, me enfurecí tanto que abrí la puerta con fuerza y salté hacia el pastor. Sabía que no podía tocarla debido a su embarazo, así que descargué mi enojo con el pastor. Si no fuera por su intervención, el pastor podría haberse desmayado. Estaba devastada y ni siquiera sabía qué decirles. Salió de la casa solo con la ropa en sus brazos. Luego de irse, Silvia comenzó a llorar como un bebé arrepentido. Ella dijo que no era lo que pensaba y que su pastor había venido a orar por ella y el bebé. No podía creer que todavía estuviera tratando de mentirme después de sorprenderla en el acto con el pastor haciéndole el amor. Estaba muy furiosa, pero traté de controlar mi ira. En ese momento me di cuenta de que Silvia se estaba acostando con el pastor, y eso explicaba por qué seguía dándole dinero. Le pregunté cuánto tiempo llevaba teniendo una aventura con el pastor, pero ella negó cualquier relación con él. Tal como iban las cosas, sabía que ella no lo admitiría, así que la eché de mi casa y lo único que tenía era su bata de baño y sus sandalias. Afuera de la casa, Silvia seguía rogándome que la dejara entrar, hasta que los vecinos vinieron a preguntar qué pasaba. Por suerte para ella,
Uno de ellos se ofreció a llevarla a casa de sus padres, y así se fue. Antes de que llegara a la casa de sus padres, me aseguré de que lo supieran primero, luego los llamé y les conté lo que había visto. Sus padres no me creyeron hasta que llegó a su casa, y fue entonces cuando empezaron a llamarme al teléfono. Rechacé sus llamadas porque no estaba de humor para hablar. Todo esto sucedió hace 3 semanas y hasta ahora no he podido pensar con claridad. Silvia está en todos mis pensamientos y es tan desgarrador que a pesar de todos mis esfuerzos por ser un gran esposo para ella me engañó con el pastor. Ahora estoy muy confundida y no sé qué hacer. Siempre esperé que criaríamos a nuestros hijos juntos y no como padres divorciados. Al mismo tiempo, no puedo vivir con un tramposo. Todavía no le he contado a la iglesia sobre su infidelidad, y ella y el pastor me han estado llamando todos los días, y el pastor me ha estado enviando mensajes pidiéndonos que nos reunamos y hablemos. No sé qué hacer, ayúdenme.